que quiera zapatear tiene que reconocer que hace música en la tierra que lleva dentro del alma. Hay un bombo sonador cerca del amanecer, recibiendo entre las sombras las horas de la mañana. El servicio de ginecología y obstetricia de Clínica Parra piensa en vos y en tu bebé. Ofrece guardias ginecológicas y obstétricas permanentes, células madres y fertilización asistida. Clínica Parra, Boulevard Roca y 25 de mayo, Rafaela. Crecer, la tarjeta de beneficios de UPCN. Descuentos en más de 500 comercios y marcas de toda la provincia de Santa Fe y de Argentina. Porque siempre pensamos en vos, UPCN pensó en crecer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos. Como siempre aquí, en este espacio que nos ofrece la gente amiga de 356. Barbie, ¿cómo va? Muy buenas noches, Miguel. Muy bien, muy bien. Hoy otro invitado. Así y también, es. Como lo aclaro siempre, ¿no? Me salgo de la producción, voy a ocupar... Para compartir conducción. Sí, vamos a ocupar un poco del espacio del amigo Oscar de Monte. Está muy bien. Hoy tenemos un invitado interesante. Es la primera vez que vamos a tener alguien que pertenece a Cambiemos. Así es, como siempre decimos, tratamos de tener a todos los invitados, a todos los actores que representen a distintos ámbitos de la sociedad y como vos bien decías, Miguel, en el día de hoy vamos a estar dialogando con un referente del sector de Cambiemos de la ciudad de Rafaela y se trata de Mauricio Basso. Mauricio, bienvenido. Hola, muchas gracias por tenerme acá, muy contento. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo va? Todo muy bien, por suerte. Sos un jugador de toda la cancha, estás produciendo, te metes a conducir. Sí, yo tengo que serte honesto, estos son tiempos ya, con 68 años, más relajado lo mío, trato de estar detrás. Pero además me parece que Oscar lo hace muy bien, maneja bien la cuestión de la política permanente y hubiera sido muy interesante que pueda entrevistarte porque además él ha sido parte de un debate que ha organizado él y que también fuiste parte de esto. Bueno, y a propósito de cómo es que ingresás a la política partidaria, ¿no? Porque hoy podríamos decir, bueno, a lo mejor direccionarte más a lo empresarial por esta cuestión que tenés familiar. Un poco familiar, sí. Bueno, la verdad que siempre me gustó lo que tiene que ver con la cosa pública de chico. Quizás en algún momento de la vida me costaba un poco tomar la decisión, pero siempre lo tuve latente. Las personas que me conocen de chico saben que siempre tenía ese perfil. Y la verdad es que en 2015 se presentó una oportunidad interesante porque surgía como esta ola de cambio, una alternativa nueva que no pertenecía a los partidos tradicionales argentinos. Y bueno, me gustó realmente tratar de formar parte de eso. Me fui a ofrecer como voluntario y bueno, la verdad es que le puse mucha garra, porque era algo que me apasionaba y obviamente dependía de animarse a dar el salto. Así que terminé trabajando en el equipo del presidente todo el año 2015 y luego decidí ponerme a disposición y evalué algunas opciones de por ahí que supongan un desafío más interesante y terminé recalando en el Ministerio de Modernización. Así que digamos que si bien es algo que me gusta hace rato, hace 4 años que tomé la decisión y tuve la suerte de que las personas con las que me topé decidieron confiar en mí, que es fundamental. Bueno, y hablábamos fuera de cámara tu participación en este Ministerio de Modernización. Contanos cómo fue esta experiencia. ¿Tuviste la posibilidad de recorrer desde el norte a sur quizás todo el país? Bueno, ¿cómo fue esto de llevar tecnología a todos esos lugares? Bueno, lo charlábamos un poco fuera de cámara. La verdad que fue un desafío espectacular porque cuando vos ves una Argentina que es tan vasta, que es tan amplia y tan plural, sabés que te encontrás con todos los desafíos y al principio realmente el desarrollo de la política pública, el ministerio fue siempre por ahí en el área que yo estaba, que es una secretaría dentro del ministerio,
fue siempre constituyéndose de menos a más. Primero había que salir a visitar a los municipios que estaban alrededor, que obviamente eran municipios muy densos porque estaba la base en Buenos Aires y el conurbano, que ya todos sabemos que es muy denso y muy particular, y después ya había que empezar a aventurarse en las provincias y nos tocaba por ahí ser también un poco como Miguel todoterreno, estábamos en todo, nos movíamos por todos lados. Y después fueron entrando cada vez más representantes. Entonces, al haber estado bien desde el principio, me tocó ir relevando todo, ¿no? Entonces, desde estar en la Puna, que esto, digamos, lo cuento siempre porque para mí es un orgullo, es el trabajo más lindo que hice en mi vida, no tengo ninguna duda en decirlo, y haber estado en el medio de la Puna y ver cómo se implementaron soluciones tecnológicas, ver el desarrollo, cómo aumenta la calidad de vida, por un lado. Y por el otro también meterte en municipios y tratar de fomentar el tema de la transparencia, el tema de la agilidad de los trámites, esas cosas que para la gente terminan siendo tan importantes y que nos parece que era una política pública un poco, como charlamos con vos, del futuro, pero que tenía que empezar en algún momento. Así que ser parte de eso para mí fue un orgullo impresionante. Bueno, incorporarlo también, perdón, ¿no? Sí. En los municipios, en las comunas tan pequeñas que, bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de recorrer algunos lugares en donde se instaló el punto digital y bueno, y ver que la gente se acerca, que es un punto de encuentro y que, bueno, trata de incorporar la tecnología no solo para el uso personal, sino también para, bueno, conocer toda la información y cómo es el manejo de estos lugares. Desde ya, ¿no? O sea, la política pública, lo que tiene que ver con el punto digital, digamos, siendo país digital, la Secretaría que trabajaba con los municipios y además normalmente le daba herramientas para que trabajen mejor, pero también daba esto que son los puntos digitales y que te demuestra que además de poner la tecnología en los lugares, que se ha intentado varias veces, nosotros, o sea, incluso en Rafaela tenemos centros tecnológicos y en varias ciudades se implementa esto, me parece que lo interesante es la vuelta de rosca que se le dio con toda una plataforma para la capacitación, con un seguimiento del contenido, con las herramientas que necesitan los adultos mayores, los adultos y los jóvenes para desarrollarse plenamente. Entonces, realmente la gente termina tomando ese espacio, además de que tiene un montón de áreas de entretenimiento que realmente también son necesarias, y le termina dando una vida propia, y esa vida propia enriquece mucho el tema del impacto que tiene realmente, porque la gente lo reclama como propio el espacio, y eso le da un sentido mucho mayor a cada uno de los puntos. Te digo, en Quilmes el punto funciona, con los Quilmes en Tucumán el punto funciona de una manera, en Salta funciona de otra, en Córdoba, en Entre Ríos, o sea, dependiendo también de la idiosincrasia del lugar, Claro, las cada uno lo adapta a su herramientas que espacio. necesitan, claro, porque cada coordinador tiene una esencia distinta que responde a su cultura, a su idiosincrasia. Entonces creo que eso fue una de las claves del éxito. Y cada vez que hablabas con un coordinador, hablabas con una persona con una idiosincrasia distinta, y eso enriquece mucho digamos, la esencia de todos nosotros también, porque ese intercambio es muy bueno para entender cómo son las decisiones que hay que tomar para que las políticas públicas funcionen, porque si vos vas de la teoría y lo volcás así, y lo tirás en el campo, en el terreno, posiblemente te termines frustrando porque le falta toda la lógica de la idiosincrasia para que las cosas traccionen, Y las herramientas con las que eso cuentan. ha sido un privilegio. Yo debería haber, fue como una maestría, yo debería haber, por todo lo que aprendí, creo que nunca voy a poder terminar de devolvérselo a la gente, y considero que hice todos los esfuerzos y que trabajé diligentemente, y que los referentes tanto de las comunas como de las provincias y a nivel nacional están contentos con mi desempeño, pero aún yo siento que es demasiado lo que obtuve en esos años de estar ahí, así que sé que fui un privilegiado de poder vivir esta política pública. ¿Y por qué llegás, cuál es la decisión, por qué tomás la decisión de trabajar en Rafaela? Más allá de que es tu lugar en el mundo, porque esto es así, porque aquí está toda tu familia, porque se ha generado una cosa muy interesante a partir del esfuerzo de tu abuelo, hombre que conocí, ¿no? Que se desarrolló y que ha sido fundamental acompañando al crecimiento de Rafaela, porque de eso se trata, ¿no? ¿Por qué decidís entonces vos apostar a intentar por lo menos ser parte de la conducción de Rafaela? Porque esa era la meta tuya en principio. Obviamente, si una persona está en política, entiende que no se trata de
una carrera de 100 metros, que no es esa la lógica de la política. Nosotros, a través de una candidatura que obviamente tenía sus intenciones, quizá con el esquema inicial hasta éramos más competitivos, después obviamente con una serie de internas que se fueron generando fragmentación se complicaba más, pero lo que quisimos dejar en claro era el abordaje que teníamos, que era justamente esta experiencia recolectada, quizás un poco también de la esencia de otras cosas que uno va aprendiendo a lo largo de la vida y de la conformación de un equipo interesante, de gente joven, apostando en la renovación, poniendo primero el interés de la política pública antes que por ahí la política partidaria, porque la rosca o ese tipo de cosas no influenciaba mucho en la manera en la que nosotros planteábamos la ciudad. Pero respondiendo a la primera pregunta, la decisión la tomé porque me parece que todos los rafaelinos sentimos una vinculación especial con nuestra ciudad, con nuestra tierra, con nuestro espacio. Sabemos que es una ciudad que ha sido históricamente un fenómeno de desarrollo, de crecimiento y que esa misma generosidad que tiene la ciudad nos termina vinculando emocionalmente mucho más. Y realmente vi, al poder experimentar las políticas públicas y ver su implementación en distintos lugares, y también estando en contacto con otros lugares que no estaban necesariamente en Argentina, empezás a estudiar el panorama local y decís, bueno, yo realmente puedo hacer un aporte o realmente siento que podemos conformar un equipo que ayude a mejorar la realidad de la ciudad de Rafaela sin suspicacia, sin chicana, todos hacemos lo mejor que podemos desde el cargo que nos toca, desde el lugar que nos toca. Lo decimos como un aporte genuino de corazón, que es toda la gente que se terminó vinculando, sin especulación política en esta declaración, ¿no? Así que yo te creo, porque si tengo que mencionar de Cambiemos, me parece que las dos personas que tienen un perfil conciliador, en tu caso, vos Mauricio, y Enosi. Esta es mi mirada muy personal. Creo que de ese grupo de trabajo son las dos personas que tienen ese... Sí, de verdad. Gracias por lo que me toca. Y creo que además en las elecciones te ha ido bastante bien. Fue un primer paso lindo. Tu primer paso te ha ido bastante bien y esto también es una mirada muy personal. Creo que si hubieras estado al frente, en este caso fue Biotti, hubiera estado al frente, me parece que la respuesta, y esto reitero es muy personal, la respuesta de la gente hubiera sido más importante. Esto es muy personal. Esas son las preguntas que uno no se las puede responder nunca. A nosotros nos tocó acompañar. Sí, creo que obviamente la fractura que hubo de meter de una interna dentro de una interna y además, bueno, un cuarto jugador con la coalición también metiendo su candidata, Cori, nos generó, obviamente a todos nos atomizó las posibilidades. Pero a nosotros nos tocó acompañar y por suerte puedo decir que en política, en el tiempo que hemos estado trabajando, siempre cumplimos con nuestro compromiso. Nuestro compromiso era ir a una interna, respetarla, esto lo dijimos en todos lados y después obviamente empujamos. ¿Esto tiene que ver con que Lalo no lo respetó? No, Lalo puso sus argumentos y sus razones. Entonces, en ese sentido, uno no puede hacer más que tener que aceptarlas. Puedes estar de acuerdo o no. Es decir, en el momento, sin duda, algún daño nos hizo, pero tampoco podés obligar a nadie que esté donde no quiere estar. Esto lo dijo el propio Biotti, lo dijeron todos los referentes. Vos no podés obligar a nadie que esté donde no quiere estar. La verdad que yo en ese momento sentía que lo que correspondía no solo era acompañar, sino tratar de coordinar equipos y tanto de trabajo a nivel territorial, para lo que es la parte política, digamos, partidaria, como de sí soñar con una posibilidad de aportar valor de gestión a la ciudad de Rafaela. ¿Crees, perdón, que en lo personal necesitaste más tiempo quizás para hacerte más conocido y llegar un poco más a la ciudadanía rafaelina? Sí, no sé si más conocido, creo que conocido sin duda lo conocido es, ¿no? Políticamente, pero, quizás. Claro, no, yo creo que no era tan conocido. La familia tiene hasta desde el 63 produciendo. Mi abuelo vendía muebles, bueno, acá a una cuadra en una icónica digamos, comercio de la ciudad, y sé que en definitiva hay más gente que te conoce, gente que no, pero me parece que la razón de decidirlo en ese momento era decir, bueno, hay una propuesta que tiene estas características y
siempre que competís tratás de que te vaya lo mejor posible, pero siento que esa propuesta, mientras antes la gente la empezaba a considerar, había más posibilidad de que quizá, no ahora, pero a lo mejor en el futuro la tenga más en cuenta para pensar que nosotros podemos aportarle algo nuevo a la ciudad de Rafaela. Con más tiempo te conoce más gente y tenés más chances matemáticamente de que te voten. Pero también había que empezar en algún momento. Estoy orgulloso de haber servido al Estado a través del gobierno nacional y estoy orgulloso de la campaña que hicimos y de la confianza que nos depositaron una buena cantidad de rafaelinos. Así que la verdad que con la ilusión está intacta y quizá con un poquito más de tiempo siempre alguno más puedes convencer. Pero también me parece que hacia el futuro todo sirve, ¿no? Porque fue una hermosa experiencia. Bueno, y a propósito de lo que mencionábamos, esto del acompañamiento y que de hacerse conocer, tuviste la posibilidad también de recibir al presidente de la Nación hace muy poco aquí. Bueno, Rafaela es una de las pocas ciudades, digamos, dentro de la provincia que ha apoyado fuertemente al gobierno nacional. De hecho, bueno, ha habido muchísima gente. ¿Cómo viviste vos el momento? Bueno, y tus compañeros también que estuvieron junto al presidente aquí. ¿Cómo lo viste a él particularmente? La verdad que es un momento importante siempre que viene un presidente de la República a la ciudad. Nos tocó estar ayudando a coordinar todo, así que terminamos siendo un poco tratando de que la logística funcione, de que tengan todo lo que necesitan, de que el contexto se dé para que las cosas salgan bien. Así que personalmente, respondiendo a la pregunta de cómo me sentí, increíble, porque la gente acompañó, me parece que el presidente recibió la energía que necesitaba. Pues cualquier persona que haya hecho una campaña, aunque sea local o provincial, o haya trabajado en algún ministerio donde la escala de todo se multiplica comparado con por ahí cuando los que también tenemos experiencia en el sector privado, sabés que es muy difícil llegar y creo que estas inyecciones anímicas son importantes para recorrer 30 ciudades en 30 días, seguir adelante con una gestión pública que tiene muchísimos objetivos, lidiar con los desafíos de la diaria que tiene sus pros, tiene sus contras. Entonces, en lo personal yo siento que fue un orgullo que estar en ese momento, que Rafaela se manifestó, como vos muy bien dijiste, a favor de que sí se puede, de que esta es la opción que el país necesita para salir adelante. Y por otro lado, Bueno, y ahí surge, una contradicción, ¿no? Porque, bueno, el presidente ganó las elecciones aquí, pero los resultados no se transmitieron a nivel local en la intendencia. De hecho, y ahí está el desafío. Es un gran desafío. Ahí está el desafío. La gente vota a la persona. La gente vota a la persona, más con el formato de boleta que tenemos nosotros, más todavía se vota a la persona, con lo cual el candidato tiene que hacer un esfuerzo todavía más importante. Y no hay que dejar de reconocer dos cosas. Primero que, es decir, como el otro juega también. Luis tiene su peso propio, tiene 2 intendencias encima. Teníamos otros candidatos, como el caso de Fernando Muriel, que también tienen su peso propio, conocidos por un tan bagaje institucional. No es tan simple. Rafaela es una ciudad muy exigente, por eso confía en Mauricio Macri como confía, porque apuesta a un perfil de gestión, apuesta a las políticas públicas que ve que se están plasmando y quizá la experiencia también anterior del presidente en las políticas que fue implementando. Y a nosotros como espacio, como conjunto, como coalición, nos toca el desafío de transmitirle la misma confianza a los rafaelinos, de transmitir que estamos preparados, porque hay una razón por la cual en las PASO se impuso Cambiemos en ese momento, que después pasó a ser Juntos por el Cambio, y no pudimos retener los votos en la elección definitiva. Así que es una elección muy importante. Sin duda también el Frente o el Espacio sigue teniendo un protagonismo interesante en el Consejo, sigue teniendo la intención de voto de la gente, que en definitiva en las PASO te manifestó: che, yo apuesto a ustedes, confío, y a lo mejor un esfuerzo más para traducirlo dentro de 4 años en una oportunidad de estar todavía más cara a cara de cara a la intendencia. Tenés 4 años para demostrar, o sea, es mucho tiempo para llegar a esa diferencia entre lo que es la intención de voto de Mauricio y la intención de voto de quizá el conjunto de los candidatos locales. Yo entiendo, a propósito de Rafaela, que ha sido sanador para ustedes, y también así lo entendió la gente, me parece, que con la elección de Luis Castellano. Porque de verdad, lo que decía Luis es algo que yo también entiendo que es así. Rafaela es una ciudad hoy
por su formato, por esto que hablamos siempre de la ligación que hay entre las instituciones y las empresas, que es compleja. Es una ciudad difícil y que viene creciendo cada vez más y que, como decías recién, la gente se ha puesto a la vara alta y es exigente. Entonces, me parece que a ustedes les ha hecho bien esto, digo, porque les va a permitir también crecer un poco más, 4 años más, les va a permitir seguramente también ir acercando un poco más a la política que significa Rafael. Yo creo que no hay que subestimar al votante, ni en las PASO, ni en el 2017, ni en las generales, digamos, provinciales después de las PASO. Creo que... ¿Eso le pasó al presidente? ¿Subestimaron? No creo, no, simplemente... Lo digo porque evidentemente ahí en estas elecciones, en las PASO, la gente ha hecho un llamado de atención. Sin ¿no? duda. Hay cosas que... Sin duda, me parece que como lo puede percibir la ciudadanía, generó una reacción, digamos, a los 3-4 días de empezar una batería de políticas públicas, entendiendo... Lo charlaba hace poco con algunos colegas de ustedes. La voluntad popular es clara hacia cuáles son las prioridades de la gente. Y en este caso, me parece que el voto claro fue, la prioridad de la gente es que se tomen las medidas para devolver el alivio, y que fueron las medidas que se empezaron a tomar. Se habló suficiente y bastante de la pesada herencia, que tampoco se puede negar. Se habló suficiente de que de las construcciones de largo plazo, sobre todo en escala nacional, toman tiempo, que las obras de infraestructura toman tiempo, que sanear una matriz energética toma tiempo. Pero todo eso queda en un segundo plano cuando la gente te dice, yo entiendo que eso es la prioridad para el desarrollo, pero la prioridad nuestra es más de mediano o corto plazo, así que necesitamos que tomes esas decisiones. Y bueno, en eso se enfocó estos últimos 4 meses de esta primera presidencia de Mauricio Macri. A la luz de los resultados de la PASO tenemos un gran... Ahora, ¿y era una realidad que el gobierno nacional no veía, no se esperaba? O quizás, como dijo el presidente, perdón, en algún momento, que había que tener paciencia. O sea, cuando por ahí quizás se habla de una situación social vulnerable, compleja, no sé si la palabra es paciencia. No es la palabra, sin duda. Es difícil decirlo de alguna manera, pero es más soportar la incomodidad y el dolor que te va a llevar a un buen puerto, pero en algún punto es basta. Con las PASO la gente dijo y el presidente reaccionó inmediatamente. Traigamos una cosa importante sobre la mesa. Nadie se esperaba este resultado. Nadie. Ninguna encuestadora lo daba. Habrá que ver si hay un componente de fiscalización o no, pero es una especulación muy, ¿cómo decirlo?, delicada o que no viene al caso. Vos tenés que trabajar en por qué los resultados se dieron como se dieron. Me parece, perdón Mauricio, ¿no? Detenerse, me parece que no hay que detenerse en ese espacio y si ya has fiscalizado bien o mal. Sin duda. Porque además han ganado las otras elecciones, entonces hay la duda, ¿no? Me parece que hay que prestar atención fuertemente en lo que la gente vota, en el llamado de atención de las necesidades, las cosas que le están haciendo falta. Y me parece que se reaccionó, a mi gusto tarde, pero me parece que eran políticas que se podían haber implementado antes y digo, pero porque no se estuvo tan cerca de la gente que no se pudo percibir esto. Desde el laburo que nos tocó hacer a nosotros, que es con los municipios, cara a cara, en el interior, como al principio me tocó estar solo, después éramos 4, éramos 5, éramos 6, que teníamos cada uno un par de provincias. En mi caso yo tenía 788 municipios con los cuales hablaba todo el tiempo, te recibíamos la información, esa información se comunicaba, estábamos todo el tiempo implementando cosas en el territorio, o sea, el mensaje estaba claro. Lo que quería decir, para nada subestimar, cuando yo lo mencionaba anteriormente, es decir, entre las encuestas y la diferencia real, definitiva, terminó siendo mucho más amplia que la encuesta más pesimista para el presidente u optimista para Alberto Fernández. Entonces digo, ahí hay una diferencia sobre la que claramente no se la podía explicar nadie. Entonces, quizá con las variables de las encuestas le daba. Yo creo que el presidente lo tenía muy claro, porque vos cuando trabajás en la función pública eso lo ves todo el tiempo, porque hablas con gente que te dije, Quilmes, Minas Pirquitas, en La Puna, La Paz, o sea, hablas con gente de todos lados y no son todos del PRO que vienen con
gritando si se puede. Vos tenés muchísimos peronistas, radicales, socialistas, tenés un arco político muchísimo y con todos terminás debatiendo sobre las cuestiones de las políticas públicas. Entonces yo es difícil pensar que no lo hayan tenido claro. Yo creo que confiaban que el respaldo de 2017, a pesar de la complicación de la situación económica, iba a mantenerse dentro de esas posibilidades. Quizás estar más cerca de Alberto y apostar a un balotaje. Y creo que a partir de ahora se configura un nuevo escenario político que sin duda hay que tenerlo en cuenta con medidas. Yo podría seguir un poquito en la línea de sanar determinadas cuestiones, de priorizar la política de largo plazo, y la gente dijo, bueno, no, mira, los primeros 2 años sí, ahora reconfiguremos, las personas pasan, lo que quedan son en definitiva las políticas públicas, ¿no? Quiero preguntarte, Mauricio, con respecto a la Ruta 34, que seguramente ustedes internamente, o en contacto con la gente de Cambiemos a nivel nacional, deben tener alguna información. Mucha gente se pregunta por qué autopista y no autovía como estaba planificado. Y esto debería preguntárselo a Angelini, y de hecho se lo hice yo a Federico en Acapulco con el programa Identidad Regional, donde se hizo la inauguración de un jardín. Él me decía en marzo del 2018 que la Ruta 34 iba a ser autopista, porque yo le preguntaba de dónde iban a venir los ingresos, y él decía que se había hecho un arreglo de la Nación con la empresa porque estaba subvaluada como autovía y le alcanzaba para hacer autopista. Pero él me decía que en el 2019 iba a estar finalizada de Angélica a Rafaela, y yo no recuerdo si no me dijo Sunchales, pero... La información que yo tengo era hasta Rafaela, pero sí, bueno, sin duda. De cualquier modo, digo, y yo le preguntaba por qué también en la variante Rafaela no había proyecto en principio cuando se empezó, y esto nosotros lo determinamos a partir de que la empresa LOSI nos convoca a mostrar una maquinaria mexicana. Fuimos ahí nosotros y bueno, gente de LOSI nos decía que estaban trabajando que sin proyecto finalizado, y de hecho después lo confirma la gente de vialidad a nivel nacional, ¿no? A los 4 o 5 meses aparece el proyecto finalizado. Digo, esas cosas, ¿por qué no son claras? Que de verdad la gente, y en lo personal, cuando se habla de un cambio, uno pretende estas cosas que sean claras, que además con obras que entendemos a mi mirada, ¿no? Hoy se inauguran 7 kilómetros de la ruta, de la autopista, 7 kilómetros que la verdad que no sé, debería estar finalizado. Sí, y agregar, Miguel, los accidentes lamentables que ocurrieron. Lo tenemos en Sunchales nuevamente este fin exactamente, de semana. nuevamente una nueva muerte, y las 6 personas que fallecieron 2 o 3 meses atrás también. Mauricio, ¿viste? Es esa cosa que nosotros, la gente común también se pregunta. Nosotros como periodistas alguna información tenemos, pero la gente se pregunta, y la verdad que sería muy interesante que sean clarificadores. Sí, desde luego, primero hay que separar. La Ruta 34 la necesitamos cuanto antes, me parece que nadie puede discutir eso por la importancia que tiene. No, sin duda, no, esto no se puede. Pero sí, digo, si había un proyecto como la autopista, como la autovía, como la 19, que funciona perfecto, digo, ¿por qué no? Y después, bueno, a lo mejor modificar esas cosas que... Esas son decisiones de un ministerio como el de Guillermo Dietrich, que realmente ha hecho un muy buen trabajo. Lamentablemente a nosotros no nos toca por ahí verlo capitalizado, como sí lo han podido ver en otros lugares del país. Entonces, eso es verdad. Sinceramente, como rafaelino, me entristece que no podamos tener la ruta, pero como también como ciudadano, pensándolo objetivamente como argentino, digo, el ministerio, digamos, de Dietrich ha hecho un gran trabajo, no solamente a nivel infraestructura en lo que tiene que ver con rutas, digamos, o autopistas o autovías, sino también en el trabajo en todas las vías de comunicación en el país. Entonces, me parece que
técnicamente el fundamento que ellos tengan seguro es la mejor solución, porque al mismo tiempo también es un ministerio que ha trabajado muy bien, o una persona que ha trabajado muy bien en la movilidad en la ciudad de Buenos Aires, entonces me cuesta por ahí cuestionar las decisiones, sinceramente, pero lo separo de decirte que me genera frustración o que me genera mucha expectativa que la ruta se termine cuanto antes, pero insisto que sé que ellos son los mejores capacitados para tomar la decisión, eso no queda duda. Pues, sería ridículo que lo pueda cuestionar porque han hecho una gestión muy fuerte a nivel nacional, incluso cuando lamentablemente nos perjudica a nosotros en este punto que no necesitamos tan rápido. Vemos los accidentes, no de ahora, porque no empezaron... No, es verdad. Son históricos. No, esto es son históricos. Y ya sé que 7 kilómetros o 6 kilómetros son mejor que nada, sobre todo en el tramo en el que está. Pero de todos modos es sin duda que lo necesitamos. Y yo creo que la aspiración era concretamente terminar. Ustedes, no sé si alguno viajará, pero están trabajando a recontrafondo. A mí me ilusiona ver la cantidad de movimiento que hay ahora y ojalá se termine lo antes posible. Pero no puedo contestarte por qué ellos no priorizaron esa forma de trabajo. Sí sé que el costo era que la refuncionalización, digamos, que decidieron y el proyecto que tuvieron que volver a hacer les llevó mucho tiempo, y el tiempo lamentablemente es el recurso más escaso en la política, y eso también les comió mucho tiempo de poder ejecutar la obra, ¿no? Pero la toma de la decisión no la sé, y sí coincido con vos que a nivel comunicación siempre tenemos como un lugar para el crecimiento desde este espacio, que es algo que la sociedad nos lo ha demandado desde el día 1. Considero que algunas cosas las hemos hecho mejor, que algunas cosas también corresponden a no responder a la forma tradicional de comunicar de la política, y otra al ser un espacio en expansión y una expansión acelerada como fue en 2015, que siempre hay cosas nuevas por aprender. Estamos en el final, ¿no es cierto? Estamos en el final, nos quedamos sin tiempo. No nos queda más tiempo, realmente 25 minutos han pasado rapidísimo, nos ha quedado mucho todavía por preguntar. Seguramente esto nos va a permitir algún otro encuentro, Mauricio. Desearte suerte en este espacio. Reitero lo que dije antes, me parece que esta cosa nueva que tiene que tener la política de conciliación, de plantarse ante los reclamos y los pedidos y ante la gestión, pero que tiene que estar esta cosa de conciliar y que no nos estemos separando por pensamientos distintos, ¿no? Y que vayamos todos en un punto en común, que es vivir un poco mejor y tener todo lo que nos merecemos, porque la verdad que aquellos que trabajamos y que aportamos necesitamos tener todo aquello que el Estado debe proteger, ¿no? Sin duda, absolutamente alineado con ese pensamiento. Estamos para aportar y estamos a disposición para cuando nos requieran, así que encantado que me hayan tenido acá, de haberme invitado, de haber estado acá, y realmente, tanto como para la ciudad de Rafaela como para Argentina, me parece que nos tenemos que parar en un lado que nos permita ver que la grieta nos hace perder tiempo y nos hace perder oportunidades de crecimiento, y esperar que el desarrollo sea tendiendo por ahí las manos y no quizás desde tanto antagonismo que nos hace avanzar más despacio. Debemos pararnos, yo digo siempre, y me va a retar el camarógrafo porque nos vamos en tiempo, pero digo siempre que hay que pararse sobre la grieta para unir a los que piensan distinto, ¿no? Hay que tener un puente de Exactamente. Bueno. Mauricio, reitero el agradecimiento. Para servirle. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que hayas estado cómodo. Muy cómodo. Bien, Nos despedimos, Nos Miguel. despedimos. Quiero solamente mencionar esto. Agradecer nuevamente, ya lo hice en Identidad, a la comuna de Pilar por el reconocimiento que nos ha dado por los 10 años de Identidad. También a la Asociación de Cables, Asociación Santafesina de Televisión por Cable, porque nos han ternado con Identidad para este fin de semana. Precisamente el viernes se va a realizar un gran evento en Esperanza, y bueno, y ojalá tengamos suerte, pero ya esto es un premio, ¿no? Se trabaja mucho, Sí, así que... ya es un premio, así que lo Seguramente. agradecemos. Así Así que nos vamos. Nos despedimos, hasta el próximo jueves.